Buenos días, mis amados. Bienvenidos a Monte Sión. El día de hoy vamos a ver el Valle de los Huesos Secos que está en Ezequiel 37. Vamos a leerlo. Dice: la mano de Yahweh vino sobre mí y me elevó en el espíritu y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oigan palabra de Yahweh. Así ha dicho Yahweh el Señor a estos huesos: he aquí que yo hago entrar espíritu en ustedes y vivirán. Y pondré tendones sobre ustedes, y haré subir sobre ustedes carne, y los cubriré de piel, y pondré en ustedes espíritu, y vivirán. Y sabrán que yo soy Yahweh. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada uno con su hueso, y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu, es decir, no había vida. Y me dije: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Yahweh el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Subrayemos esto: todos estos huesos secos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Pero uh, por tanto profetiza y diles: así ha dicho Yahweh el Señor: he aquí que yo abro sus sepulcros, pueblo mío, y les haré subir de sus sepulturas, y les traeré a la tierra de Israel. Y saldrán y sabrán que yo soy Yahweh cuando abra sus sepulcros y los saque de sus sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en ustedes, y vivirán, y los haré reposar sobre su tierra, y sabrán que yo soy Yahweh. Yo hablo y lo hice, dice el Señor. Bueno, recordemos que tenemos que entender la raíz de nuestra herencia hebrea, y por eso decimos Yahweh, porque los nombres no se traducen, gramaticalmente no se traducen. Entonces estamos viendo el pasaje de los huesos secos. Entonces dice aquí que el Señor le dijo a Ezequiel que profetizara sobre los huesos, dice: vivirán estos huesos. Y dice el profeta: solamente tú lo sabes. Dios es el que sabe y hace todas las cosas. Él es el que ordena nuestras vidas, así como fueron ordenadas desde un principio la creación de nuestro Señor. Él lo hizo por medio de su Santo Espíritu. Entonces, de la misma forma, Él viene a traer un orden, Él viene a traer espíritu sobre de nuestras vidas, sobre todo dice aquí sobre de la casa de Israel. La casa de Israel es uno de los nombres que se les da a las 10 tribus que están en la dispersión.
Entonces le dice el Señor al profeta, profetiza a los huesos secos y para que éstos oigan palabra del Señor. El único que puede resucitar muertos, el único que puede volver a su estado original los huesos secos, es el Señor, porque el Señor quería poner sobre de esos huesos eh, nuevamente carne, juntar cada hueso con su hueso, poner carne, poner piel, poner espíritu. Y le dice a al profeta que los va a levantar como sus ejércitos. Eso nos recuerda cuando vemos en Génesis que Dios le dice a Moisés, saca a mi pueblo por sus ejércitos. O sea, el Señor no veía a su pueblo como, como esclavos, los veía como su ejército, como sus ejércitos. Entonces, de la misma forma, le dice a la casa de Israel, es decir, la casa de Efraín, que les va, pero que eh, va a soplar espíritu sobre de ellos y van a vivir. Porque ya los huesos secos, ya estaba cada hueso con su hueso, ya estaba todo el esqueleto y empezó él a poner los órganos, empezó él a poner los músculos, los tejidos, empezó a poner la piel, pero todavía no soplaba del espíritu. Entonces, igual que como lo hizo el Señor con Adán desde el principio, lo hace también con estos huesos secos. Sopla aliento de vida, sopla de su espíritu para que sean vivificados. Entonces, el Señor hace todo esto porque la casa de Israel dice, pues hemos sido del todo consumidos, ya no tenían esperanza, ya se sentían que pues Dios no estaba con ellos, y entonces el Señor dijo que Él les iba a dar vida, Él los iba a resucitar, Él los iba a sacar de sus sepulcros para que fueran vivificados. ¿Por qué? Porque el Señor es un Dios de restauración, nuestro Dios es un Dios de restauración, un Dios de misericordia, y Él quiere que nosotros entendamos esto. Él es bendición para nosotros y nosotros tenemos que, como su pueblo, ser bendición para otros y ordenar que a los huesos secos de aquellos familiares, de aquellos seres queridos, de aquellos amigos o de gente que aún no conozcamos, ¿verdad? Que nos podemos encontrar cuando vamos por la, la vida, que nosotros les demos las buenas nuevas del Evangelio. ¿Por qué? Porque Él quiere levantar los huesos secos, Él quiere poner de su espíritu, porque al poner de su espíritu sobre de cada uno de nosotros, vamos a poder hablar de Él, vamos a poder tener una vida plena en medio de la oposición. El tener una vida plena, el tener una vida satisfactoria no quiere decir que no vamos a tener problemas, quiere decir que en medio de los problemas nosotros vamos a, a tener esperanza. No es lo mismo ir por la vida, no es lo mismo ir por la vida de la mano de Dios, agarrados de la mano de Dios, a ir por la vida solos. Es totalmente diferente. Entonces Dios es el que nos va a ayudar a que nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu sea vivificado para que podamos seguirlo, para que podamos obedecerlo, para que podamos hacer la obra en medio de lo que necesitamos
llevar a cabo. Que todos venimos con un destino profético. El destino profético de Moisés fue ser el libertador. El destino profético de, de José fue ser el segundo de Egipto para salvar a sus hermanos, para salvar a las tribus a las 12 tribus. El destino profético de Sansón fue pelear con los filisteos para liberar a Israel. Y tu destino profético es que tú y tu casa sean salvos, que tú y los que están a tu alrededor sean salvos, porque estamos en estos tiempos finales y en estos tiempos finales va a venir el avivamiento, pero el avivamiento va a venir con fuego. Y ya el fuego ya está, como dice el Señor, ¿y qué quiero si ya el fuego está encendido? Y nosotros vemos que en medio de todas las circunstancias que están pasando, nosotros tenemos que ser avivados en el fuego de su presencia, tomar de ese fuego del altar. ¿Para qué? Para ser limpiados, para ser purificados, porque dentro de lo que es el reino de los cielos no va a haber ninguna cosa inmunda. Por eso tenemos que caminar en santidad, como dice Isaías, santidad a Yahweh, porque sin santidad nadie lo va a ver. Entonces es muy importante que nosotros nos santifiquemos, nos preparemos para estar con Él cada día, como dejando pues todo lo que nos pueda estar obstaculizando las obras de la carne, los pleitos, el carácter. Tenemos que decirle al Señor, dame tu carácter porque yo quiero estar preparado para estos últimos tiempos. Y estar preparado para estos últimos tiempos tiene que ver con lo que dice Colosenses. ¿Y qué dice Colosenses? Colosenses dice que ya el acta de decretos que nos era contraria fue crucificada. Y al ser crucificada, o sea, el acta de decretos, ¿qué tenía esa acta de decretos? Pues todos los pecados que habíamos cometido de difamación, de ira, de adulterios, de robos, de fraudes, ahí estaba en esa acta. Entonces esa acta como no habían sido, si no se arrepiente la persona, no habían sido, habido un arrepentimiento. ¿Qué sucede? El enemigo toma legalidad y en medio de esa legalidad el enemigo empieza a oprimir las familias, empieza a oprimir la economía, empieza a oprimir lo que nos rodea, a los hijos. ¿Por qué? Porque tiene una legalidad para matar, robar y destruir. Entonces es muy importante que nosotros hagamos nuestra parte, que tiene que ver con arrepentirnos. Y sabemos que se dice en hebreo teshuvah, pero teshuvah, más que arrepentirse, quiere decir regresar a Dios, quiere decir reconciliarse con Dios. Les ponía el ejemplo, ¿no? De una pareja que se pelea y se separan y se van cada quien por su lado y van y quieren hacer su vida y bueno, en fin. Pero se dan cuenta de que pues sí se aman y que es necesario, por tal vez si hay hijos en la familia, es necesario restaurar ese, ese matrimonio. Recordemos nosotros que tenemos el ministerio de la reconciliación, de la reconciliación del hombre con Dios. Entonces, en este caso, se dan cuenta que se equivocaron, que la regaron. Entonces dicen, bueno, pues vamos a regresar. Primero se separaron,
pero ahora van a regresar, van a reconciliarse. Y eso es exactamente lo que significa Teshuvah, reconciliación. Sí, es un arrepentimiento, nos arrepentimos de habernos separado, pero ahora nos volvemos a unir en esa reconciliación. Igual con Dios tenemos que llegar a esa reconciliación porque Dios nos está esperando. Él mandó a su Hijo, hizo un sacrificio en el madero para restaurarnos, para reconciliarnos, y el acta de decretos que nos era contraria fue crucificada en el madero para que nosotros pudiésemos tener shalom. ¿Qué es shalom? Paz. Para que pudiésemos tener shalom, pudiésemos tener paz con Dios, pudiésemos ser reconciliados. En el madero fuimos reconciliados para que nosotros pudiésemos alcanzar la salvación de Dios. O sea, Dios es maravilloso. Entonces, volviendo al libro de Ezequiel, le dice a la casa de Israel que Él los va a restaurar, que Él va a restaurar, que esos huesos secos los iba a, a volver a poner en su orden original, como una persona con órganos, con músculos, con piel. ¿Y por qué los iba a restaurar? Porque desde un principio, cuando hubo la separación a causa de Salomón, el Señor, por el pecado, los pecados de Salomón con las mujeres, dividió el reino. Al dividir el reino, se quedó Jeroboam con 10 tribus y Roboam, el hijo de Salomón, se quedó con 2 tribus. Entonces, al ir las 10 tribus a la dispersión, como lo vemos aquí en Ezequiel 37, pues empezaron a decir, no tenemos propósito, no tenemos esperanza, nos sentimos secos. Era una condición espiritual la que había en la casa de Israel, en las 10 tribus, al estar en la diáspora. Ellos ni siquiera habían perdido su identidad, pero el que les devuelve la identidad es Dios, porque Dios sabe de qué tribu son cada una. Entonces, Dios quiere restaurar la casa de Israel con la casa de Judá, con los judíos. Y eso lo vemos aquí más adelante, ahorita lo vamos a ver, cuando el Señor reúne a Judá y a Israel en el capítulo uh, curar esos huesos secos. ¿Por qué se secaron? ¿Por qué andaban en la diáspora? Porque Jeroboam, al tener miedo de que esas 10 tribus regresaran a Jerusalén para hacer los sacrificios, él inventó su propio ritual. Por eso es muy importante que nosotros le preguntemos a Dios hacia dónde nos debemos de dirigir nuestra vida, nuestros hijos. Es muy importante porque si no se complican las cosas. Jeroboam se metió en problemas con Dios, ya le había dado 10 tribus, él debió haberle preguntado al Señor cómo se iban a hacer todos los sacrificios, toda la cuestión religiosa de adoración en el reino del norte, porque la casa de Judá era el reino del sur y Jeroboam tenía la casa de Efraín, las 10 tribus, del lado en la casa del norte. Entonces, vemos aquí cómo Dios quiere restaurar todas las cosas. ¿Por qué permite Dios que esas 10 tribus se esparzan por el mundo? Porque el Señor quería esparcir su
su gen a través de esas 10 tribus. Entonces dice, bueno, yo voy a aprovechar el pecado de Salomón para llevar a las tribus, aprovechar el pecado de Salomón y el de Jeroboam para esparcir a las tribus y que la simiente de Abraham se cumpliera la profecía de que en ti serán benditas todas las se regó por toda la tierra, por todo el mundo, a causa de la dispersión de las 10 tribus. Qué hermoso que Dios aún puede usar lo que nosotros hacemos mal para hacernos a nosotros bien. Dios es un Dios maravilloso, es un Dios bueno, es un Dios de pacto. Entremos en pacto con ese Dios, dejando toda maldad, dejando toda impiedad, dejando toda inmundicia, dejando todo aquello que nos pueda apartar de Él, porque Él es un Dios santo. Él hizo la creación perfecta y de la misma forma que Él puso orden desde un principio, si nosotros vemos Génesis, vamos a Génesis 1, Él desde un principio puso orden, puso un orden, su orden divino en medio de la expansión de las aguas. Entonces el Señor en el primer día separó la luz de las tinieblas y llamó a la luz día y a las tinieblas noche. Entonces, eso fue lo que hizo en el primer día. Luego, en el segundo día, el Señor dijo que haya expansión en medio de la tierra y separó las aguas de las aguas. Entonces, ¿qué hizo Dios? Ahí Él separó las aguas, hizo la expansión sobre de ellas y ahí llamó a la expansión cielos. En el tercer día, Él dijo, juntemos las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Entonces, en el tercer día, Él hizo el mar y la tierra. Dice aquí la palabra en el 14, en el versículo 14, 1:14, que Él dijo, haya lumbreras en la expansión de los cielos, y entonces Él hizo el sol y la luna en ese cuarto día. Al quinto día vemos cómo Él está poniendo en orden toda su creación. Él está poniendo en orden también nuestras vidas. Dijo en el quinto día, que fue la tarde, dice, produzcan aguas seres vivientes. Aquí hace los seres vivientes, hizo las aves, hizo los monstruos marinos, hizo los peces, hizo la hierba. Entonces dice, le dijo el Señor a toda su creación, fructificad y multiplicaos y llenad las aguas de los mares, multiplíquense las aves en la tierra, y todo esto fue así como Él dijo. Y entonces al sexto día creó el Señor al hombre, creó al hombre y lo hizo a su imagen y a su semejanza. Entonces dice que en el Yom Shabbat Él descansó de toda su obra. Por eso celebramos el día de reposo. Shabbat no quiere decir sábado, Shabbat quiere decir reposo. Entonces reposó Él
de toda su obra, y él vio que todo lo que había hecho empieza a poner su orden divino en el primer día, en el segundo día, en el tercer día, cuarto, quinto, sexto día que hace al hombre, y después en el séptimo reposó de toda su obra. El reposo, el Shabbat del Señor, es un símbolo profético, es un símbolo profético de el milenio. O sea, nosotros, ¿a qué hora estamos? ¿Qué está sucediendo en este momento? En este momento estamos ya viviendo eh, el apocalipsis. Ya son tiempos finales, ya son tiempos de preparación, ya son tiempos de que vámonos. Cuando tú estás en algún país extranjero o simplemente estás visitando, no sé, Guadalajara, Durango, algo así, dices, ya más que preocuparte en eso, ocúpate y preocúpate de prepararte para estos tiempos que estamos viviendo, que son los más emocionantes que puedas vivir. Porque aquí es donde tú realmente te vas a tener que agarrar de la mano de Dios. Porque si no estás bien agarrado, ¿qué va a suceder? Incluso algunos se van a quedar, algunos creyentes se van a quedar por no haberse santificado como debían de santificarse. Ay, ¿y en dónde dice eso? Pues lee la parábola de las 10 vírgenes. Las 10 vírgenes, 5 tenían su aceite, que es un simbolismo del Espíritu Santo, estaban llenas con el aceite del Espíritu y partieron a las bodas con el Cordero. Pero 5 eran insensatas y se quedaron. Es decir, 5 fueron arrebatadas y 5 se quedaron a la gran tribulación, a purificarse, a obtener del aceite de la unción del Señor. Entonces son tiempos finales, son tiempos bien importantes, son tiempos en los que tenemos que estar revestidos, debemos dejar de ser huesos secos. Señor, da vida a nuestros huesos. Señor, llénanos de ti, de tu espíritu. Señor, que ya no seamos parte de tus ejércitos, que esa casa de Israel, que es la casa que está del norte, del cielo, nosotros somos la, la, la arena del mar, nosotros somos, debes conocer tu identidad. Por eso les hablo de las raíces hebreas. Es que ya está judaizando. A ver, no mezclen la gimnasia con la magnesia. No. Judaizar es otra cosa. Judaizar es utilizar los libros que se salen fuera de la Torá que usan los judíos. Eso es judaizar. Pero si nosotros nos basamos en la palabra, si nosotros nos basamos en la palabra, no estamos judaizando.
Si nos salimos de aquí con costumbres y tradiciones judías, bueno, entonces ahí sí puedes decir está judaizando. Dicen, es que hay que guardar el Shabbat, está judaizando. Discúlpame, el Shabbat está es el cuarto mandamiento. Y bueno, yo no entiendo a veces por qué hay iglesias, pastores que dicen que no, ¿verdad? Eh, en realidad está en la palabra, está en la Biblia. Entonces, eso, pues no, si no quieren celebrarlo, pues hay que quitarlo de la palabra. En realidad lo que debemos hacer es estudiar nuestras raíces hebreas, las raíces hebreas de nuestra fe. Entonces, cuando nosotros entendemos que somos la simiente de Abraham, entonces nos aferramos al Dios de Israel, al Eterno, a nuestro Adonai. ¿Qué es Adonai? Nuestro Adón, nuestro Señor. Él es Señor, que Él es soberano, que Él tenga señorío sobre de nosotros, sobre de nuestras vidas, sobre de nuestros hijos, sobre de nuestra entrada, sobre de nuestra salida. ¿Por qué? Porque Él va a hacer una cosa maravillosa al final de estos tiempos. Si nosotros vemos Ezequiel 37 en el versículo 15, después de que el Señor ya levantó sus ejércitos en la casa, en medio de la casa de Israel, y puso de su espíritu sobre de la casa de Israel, que somos nosotros, entonces dice que él va a unir a la casa de Judá y a la casa de Efraín. Y si lo vemos bien aquí, dice la reunión de Judá y de Israel, porque Israel es otra de los nombres con los cuales Dios llama a la casa de Efraín. Dice aquí en el 15, vino a mi palabra de Yahweh diciendo, hijo de hombre, toma ahora compañeros, toma después otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel. Ahí está, para Efraín y para toda la casa de Israel, para que no me digan que Israel no son solamente las 10 tribus, dice, y para sus compañeros, júntalos luego el uno con el otro para que sean uno solo, y serán uno solo en tu mano, y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo, ¿no nos enseñarás qué propones con esto? O sea, ¿cuál es esta enseñanza? Diles, ha dicho Yahweh el Señor, he aquí yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín, es decir, la casa de Efraín, y a las tribus de Israel. Fíjense, aquí está clarito, de la mano de Efraín y a las tribus de Israel, sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá y los haré un solo palo y serán uno en mi mano. Y los palos sobre los que escribas estarán en tu mano delante de tus ojos. Y les dirás, así ha dicho Yahweh el Señor. Diáspora, aquí está, de entre las naciones a las cuales fueron. Fíjense muy bien que dice a los hijos de Israel, es decir, la casa de Israel, es decir, la casa de Efraín. Los toma de entre las naciones, porque fueron dispersos al norte, al sur, al este, al oeste, y dice, y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. Y los traeré a su tierra. Entonces, ¿cuál es el objetivo de restaurar los huesos secos de la casa de Israel?
que conozcan su identidad, que sepan por qué están en medio de las naciones, que sepan que el Señor los va a restaurar y que Él va a unir los dos palos, va a unir los dos palos, es decir, la casa de Judá y la casa de Efraín. Dios le da a Abraham. Dice, tus hijos serán como las estrellas de los cielos y van a ser como la arena del mar. Entonces es necesario que nosotros vayamos entendiendo el pensamiento hebreo, porque dicen, no, pues es que los judíos nada más son una tribu, la tribu de Judá, que se quedó en el reino del sur, que se quedó en el reino de Salomón, de David, porque por amor a David no esparció a las 12 tribus, sino que dejó dos tribus, la de Judá y la de Benjamín, como la casa del sur, y viven en Jerusalén. Y claro que sí, también andan en las naciones, bueno, a causa de la persecución que hubo, ¿verdad? Pero las 10 tribus van a ser reunidas con las dos tribus, la casa del sur con la casa del norte, y el Señor nos va a recoger y nos va a hacer una sola nación y nos va a recoger del norte, del sur, del este, del oeste, para eh, volver a la unidad, para volver a la unidad. ¿No es Dios maravilloso que pudo utilizar el pecado de David, que pudo utilizar el pecado de su siervo Jeroboam, que le fueron dadas las 10 tribus para, para llevar el gen divino a todas las naciones, el gen de Abraham a todas las naciones, y que se cumpliese esa maravillosa promesa de Dios para con nuestras vidas. Demos gracias al Señor. Vamos a orar. Mi Rey y mi Dios, te damos gracias en esta hora, te bendecimos, te alabamos, te exaltamos, te glorificamos por la grandiosa promesa que le diste a Abraham y que ya está siendo cumplida en estos tiempos. Ya son tiempos finales, ya son tiempos de que la casa de Israel, las 10 tribus, sean vivificadas en cuerpo, alma, mente, espíritu, que los huesos secos se unan con con su hueso, para ser sacados de las sepulturas y para ser vivificados en el nombre de Yahshua Mashiach, para sanar, para bendecir, para restaurar, porque tú eres un Dios de restauración que vuelve todas las cosas a su original. ¿Cuál es el original? Como estábamos antes de la caída, santos, perfectos, con una comunión contigo diaria, como lo fueron los primeros padres. Te damos las gracias porque aquí estamos para alabarte, para exaltarte, para bendecirte, para pedirte que seas tú haciendo tu obra completa, perfecta, en medio de estos tiempos finales, que no haya temor, sino que estemos siendo preparados como lo estuvieron nuestros ancestros en Egipto. Cuando iban a salir de Egipto, las plagas fueron sobre de los egipcios, pero en Gosén tu pueblo estaba apartado, estaba protegido. Protégenos en medio de estos últimos tiempos, para que seamos sanos, salvos, bendecidos, ayudados. Te alabamos, te exaltamos y te glorificamos. Y te lo pedimos en el nombre de Yahshua Mashiach. Y también, Señor,
tu bendición sacerdotal, que Yahweh te bendiga y te guarde, haga Yahweh resplandecer su rostro sobre de ti, tenga de ti misericordia y de ti, de tu familia, y nos dé de su shalom. El Señor les bendice, fue un placer estar con ustedes y bueno, nos vemos la próxima semana. Bendiciones.